Bueno, muy buenas noches a nuestros amigos de este canal, Los Libros Son de Todos. Hoy estamos un lunes, una vez más, saliendo con una nueva entrevista de nuestros autores nacionales que nos van a hablar de sus diferentes obras. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Rodrigo Urquiola, que es un gran autor, un gran escritor nacional, múltiplemente premiado en varias ocasiones con varios premios de novelas, de cuento, y hoy día vamos a hablar de una de sus obras que se llama La Reconstrucción, que es su última novela, La Reconstrucción. De esta obra vamos a hablar y nada, bienvenido Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Tú sabes que nosotros somos una biblioteca que se llama Los Libros Son de Todos y estamos trabajando desde el mes de abril de este año, saliendo a los parques, a las plazas con nuestros libros, porque nuestra intención sobre todo es fomentar la lectura a través del préstamo de los libros totalmente gratis para que la gente se lo lleve a su casa, porque hemos visto que esa es una falencia, digamos, de nuestro sistema de bibliotecas, que es bien difícil que nos presten los libros por mucho tiempo, por 2 semanas, 3 semanas, un mes, para que la gente pueda leer tranquilamente literatura o cualquier otro tipo de texto. Y estamos tratando de suplir esa deficiencia, como te digo, saliendo a las calles con nuestra propia biblioteca, nuestros propios libros. Somos un grupo de entre profesionales y estudiantes de la carrera de bibliotecología de la UMSA, que nos hemos decidido hacer este trabajo porque realmente creemos que es una deficiencia. Y bueno, y como apoyando esa iniciativa hemos decidido hacer también este canal entrevistando a los autores, para que tenemos un grupo de WhatsApp, nuestros seguidores y de nuestra página de Facebook también conozcan a los autores y que directamente desde los autores nos puedan hablar de sus obras. Entonces, bueno, haciendo este preámbulo, te doy otra vez la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también gracias por esa genial idea que han tenido de llevar los libros a la gente de manera gratuita y prestarlos, ¿no? Me parece que es una contribución bastante importante para que las personas también siembren y cosechen ese amor que deberíamos tener a los libros. Así es, Rodrigo. ¿Tú qué nos dirías? Empezaremos a hablar un poquito de la literatura o de la lectura, si te parece, ¿no? Y después seguimos con lo de la novela. ¿Tú cuál dirías que es la importancia de la lectura? ¿Por qué una persona debería dedicarle su tiempo a adquirir ese gusto por la lectura? Digamos, de la parte literaria, digamos, de las narraciones, de los cuentos, de teatro, de todos los géneros literarios, digamos. ¿Cuál es la importancia para una persona, según tu visión? Bueno, según mi experiencia, los libros son el invento más maravilloso que nos ha podido llegar, ¿no? Porque contiene no solamente el conocimiento, las experiencias de las personas, sino también el testimonio de varias épocas. Y nada, yo creo que es muy importante este conocimiento de la historia de otras personas para conocerse uno a sí mismo, ¿no? Y los libros hacen que te conozcas a ti mismo a través del conocimiento de los demás. Eso a mí me parece algo absolutamente maravilloso. Y bueno, por otra parte, los libros también te permiten viajar a lugares a los que tal vez nunca vas a poder conocer, ¿no? A veces la vida puede ser tan pequeña y azarosa que hay gente que no puede salir de su propio país, ¿no? Y también por eso es importante la presencia de los libros para ayudarnos a viajar, para entender y bueno, y también para sentir, ¿no? Los libros te hacen sentir cosas, te obligan a pensar, a ver cómo piensan los demás, ¿no? Y creo que eso también es algo bastante importante para mejorar tus propias capacidades de razonamiento, ¿no? Así es, Rodrigo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El leer un libro, una novela, es conocer el pensamiento de otras personas, ¿no? Directamente del autor, pero también a través del autor, todo lo que es la vivencia, digamos, que él está transmitiendo de otros mundos que él ha conocido, ¿no es cierto? Y también, además de salir a vivir mundos lejanos, también es vivir mundos interiores, ¿no? Porque te hace vivir mundos interiores. Y ya entrando a tu novela, que se llama Reconstrucción, que ha sido la ganadora de un premio, ¿no es cierto? El premio de novela Marcelo Quiroga Santa Cruz del 2018.
que la tenemos en nuestra biblioteca y que les digo a las personas que ya desde a partir de hoy ya la pueden pedir y la podemos prestar. Yo he tenido oportunidad de leerla y me parece que es eso, ¿no? Lo que a mí me ha traído es como un viaje de mucho de memoria, de recuerdo, a través de lo que viven estos personajes, el recuerdo de uno mismo, de su propia vida, tratar de buscar en su propia historia, digamos, esos recuerdos que hacen mucho a lo que es cada uno. No sé cómo la presentarías tu novela, esta novela Reconstrucción. Bueno, hace rato que nos encontramos me dijiste que te hacía pensar en, no sé, en una construcción, en albañiles, trabajo de albañilería. Y bueno, yo creo que la presentaría así también, ¿no? Yo creo que la historia de una persona es de alguna manera un trabajo siempre de permanente reconstrucción, porque a medida que vamos viviendo, no sé, siempre hay algo que nos remite al pasado, ¿no? La memoria. Y bueno, y pienso que al intentar, bueno, en esta novela, trabajar sobre esos dos detalles, ¿no? Sobre cómo es el avance de una vida a medida que vas recordando o creando ficciones, construyéndolas, es también una especie de trabajo de albañilería. No siempre una albañilería perfecta, ¿no? Porque este libro sí tiene una intención de ser imperfecto, porque es una reconstrucción, es una ficción, son 4 libros en uno. Exactamente, decirles a nuestro público que al empezar a leer la novela es como si fueran 4 historias desconectadas, digamos, ¿no? Que pareciera que son totalmente diferentes una de otra, pero que en realidad a medida que uno va leyendo va encontrando las conexiones entre esos 4 personajes y otros más que aparecen obviamente, pero entre esos 4 personajes y uno va hilando eso, porque a veces cuando uno empieza a leer y nos dirigimos a un público que tal vez por primera vez va a empezar a leer realmente una novela, se hace difícil por estos mecanismos literarios que existen, ¿no? Que a veces te confunden, qué sé yo, pero es como un primer paso y empezar a adentrarse, continuar con la lectura y ya les digo, ¿no? Van a empezar a encontrar estas 4 historias diferentes que al final van a confluir. Y lo que he encontrado también en los personajes que tú vas detallando ahí es que es una relación muy de padre-hijo, madre-hijo, hija, ¿no es cierto? Estas relaciones familiares. ¿Por qué tú has decidido entrar por este lado de las relaciones familiares en tu novela? Bueno, hay un capítulo clave en Reconstrucción en el que el chico habla con su tío, que es con el que vive, en el que le dice que su ambición es ser escritor. Y bueno, su tío le dice, no, pero los escritores no van a cafés, no sé, no son de donde nosotros venimos. Y entonces, él, ¿para qué quiere ser escritor? Para reconstruir, para escribir la historia de su madre. Como decía hace rato, este libro es un libro hecho de 4 libros y el primero de ellos es en realidad Mariana, que es la historia de la madre, que parece la historia más satélite de todas, porque no, el personaje solo se relaciona con el hijo, no tiene otra interacción con los demás personajes, ya que muere, ¿no? Al principio, y es en parte el motivo tanto del viaje como del viaje hacia la ficción, del viaje físico como del viaje hacia la ficción. Bueno, el tema de madre e hijo es algo bastante obvio porque el hijo va a buscar al padre que nunca ha conocido y en ese transcurso se encuentra con o sea, mientras él quiere hallar al padre, se encuentra con un personaje, con Hilda, que quiere escapar de su padre, ¿no? Por otras circunstancias. Sí, sí. Y otra cosa bien interesante de tu novela es en los viajes, ¿no? Porque en realidad no está ambientada en un solo lugar, aunque tal vez si hay algún lugar que predomina, me parece a mí que es el Chaco en general, ¿no? Y el Chaco no solamente en el tiempo presente o en el tiempo en que viven los personajes, sino en el pasado, y te remites a ese hecho de nuestra historia que es tan importante, que es la guerra del Chaco, ¿no? Entonces como que vuelves a revivir episodios de la guerra, pero como la gente va a ir encontrando también cuando vaya leyendo la novela, es como que tú estás reconstruyendo una historia, pero al final no se sabe si es realmente la historia, con mayúsculas, digamos, la historia de la guerra del Chaco, sino es una historia que se está narrando ahí, ¿no? Y bueno, sí, como te decía al principio, es un libro que tiene la intención de ser imperfecto, por tanto... lo que pasa es que es la historia de un adolescente que viaja para descubrir su vocación literaria,
pero que también viaja para descubrir, para intentar descubrir a su padre. Y yo lo veo como un libro iniciático, ¿no? Es un libro que no, bueno, que si bien habla de la guerra del Chaco, es como digamos la excusa de la locura de Terlino, que es el padre de Hilda, que en realidad es un falso combatiente porque no ha ido, todo lo que se relata es invención suya, por eso no hay ningún asidero, entre comillas, real, o sea, necesita esa imperfección de la locura, ¿no? Para entenderlo. Es una reconstrucción de lo que al chico le han enseñado que tiene que ser la historia nacional. Eh, Andando el tiempo, bueno, Bolivia ha pasado por muchas cosas. La educación que te dan en colegio no es de las mejores. Siempre dependes mucho de tu imaginación. Y eso es lo que yo he querido darle a este chico, al narrador, que haga de su imaginación lo que él crea que debió haber sido. O sea, como te decía también, es un libro hecho de 4 libros y bueno, el que los escribe todos es él. En realidad la voz detrás de todas las voces es solo una, es la del narrador, ¿no? Y es por eso que hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Hay imperfecciones a propósito para que haya para que sea una consecuencia natural, digamos, del descubrimiento. Y el personaje van a encontrar también un personaje que es el que le he mencionado, de Terlino Flores, ¿no? De Terlino Flores, que también el nombre es muy curioso, ¿no? De Terlino. Pero este personaje realmente es fascinante porque al mismo tiempo es tal vez el malo de la película, digamos, el malo de la película, pero también es como que está muy detallado el personaje, ¿no es cierto? Toda su visión del mundo, sus traumas, sus problemas que él tiene especialmente con sus relaciones con las mujeres, ¿no? Pero te hace encariñarte con este personaje, el de Terlino, ¿no? Toda su vida. Y yo le veo, seguramente tú me dirás si estoy equivocado, es como un proto o un tipo que es el antecedente al narrador, de alguna manera, ¿no? Porque él es el narrador de cuentos, digamos, ¿no? De alguna manera, el inventor, el creador. Exacto. Lo que más le llama la atención a Dimas, que es el viajero, el chico viajero, es precisamente la existencia de Terlino, ¿no? Que en su locura ha podido ser capaz de desarrollar una historia, ¿no? Una historia que cuenta varias historias. O sea, se ha convertido en un escritor oral, digamos. Es lo que le llama la atención y es lo que rescata también a él para construir su propio libro. Es el narrador que narra. Exactamente, es genial como tú has podido, los que vayan leyendo, yo creo que es como una interiorizarse también en todo este mundo de la literatura, de la narración, qué es esto de la creación literaria, cómo uno va inventando cosas, por qué es necesario inventarse cosas también, ¿no? ¿No? En todo este ámbito. Y luego entras también el tema ya de Hilda, ¿no? La chica, que es también otro viaje el de Hilda, ¿no? Como vos dices, primero huyendo del padre o el padrastro, y es bueno, el otro tema también es el padrastro, pero bueno, ella huyendo y cómo ella trata de construir una vida, ¿no? A partir de, bueno, también de sus problemas, de su crecimiento, de cómo la han criado, etcétera, y va construyendo. ¿Cómo también construiste este personaje de Hilda? Y bueno, la motivación de todo es la invención. Reconstrucción para mí en este libro es sinónimo de invención. Cada personaje reconstruye su propia historia, la inventa y asimismo el narrador reconstruye la vida de los demás, los inventa. En este caso, si vamos a una narración bastante simple, digamos, es el narrador que ve un par de noches a una chica y ya no sabe nada más de ella hasta que vuelve con un niño que no tampoco sabe si es de él, ¿no? Y en realidad se trata de eso, la construcción de Hilda es en base a un primer vistazo, un conocimiento bastante básico de esa mujer, y el resto es una adivinación de su devenir, ¿no? De lo que podría haberle sucedido. Y bueno, esa es toda la imaginación de Dimas. Sí, sí, es genial también. ¿Y cómo?
¿Tú has intentado, digamos, o te has preguntado cuando has empezado a escribir esta novela, cómo hacer una novela nacional? Porque tiene como este viaje geográfico que va desde La Paz al Chaco y a Santa Cruz también aparece mucho. Si has intentado hacer eso, como unir, como a veces se hacen este tipo de obras, por ejemplo, me acuerdo esta, la película Mi Socio, creo que trató de hacer este unificación entre Oriente y Occidente. ¿Tú te planteaste eso o es porque la historia misma lleva a tocar esos ámbitos geográficos distintos? Bueno, la verdad es que no pensaba en ninguna intención tan simpática como Mi Socio. En realidad es un libro, entre comillas, autobiográfico, ¿no? Autobiográfico dentro de los márgenes de lo que te permite ser autobiográfico una narración de ficción. Yo cuando era chico, te conté hace rato, a eso a mis 14, 15 años me escapé de casa. Yo vivía en el trabajo de mi abuelita y me fui a Tarija porque quería conocer también al padre que me había abandonado de alguna manera. Y lo que más recuerdo de ese viaje ha sido la fascinación, ¿no? de ver algo más allá de mi tierra, pero que también sigue siendo mi tierra. Ese descubrimiento de Bolivia para mí ha sido fundamental en mi vida, en mi carrera literaria, en mi entendimiento de ser boliviano, de ser humano, ¿no? Y llegar a Tarija solo, con una chompita y sin nada, ha sido una experiencia inolvidable. Y bueno, ahí surgió igual mi ambición de conocer más lugares de Bolivia y siempre me llamó mucho Santa Cruz, ¿no? Porque es un espacio que desde aquí es tan diferente, ¿no? Tan distinto, pero al mismo tiempo hay una hermandad, aunque de un lado y del otro no quieran reconocerlo, ¿no? Una hermandad de pensamiento que quizás ha surgido, ¿no? Y en la Guerra del Chaco, o quizás más antes, no sé, es parte de una naturaleza inexplicable. Así es. Ahora, bueno, sí, ¿no? El recorrido que hacen los personajes es un recorrido que yo también hice, ¿no? Del conocimiento, del descubrimiento. Así. Sí, sí. Y bueno, y luego está el otro tema que es tal vez un tema más profundo, el tema del el hijo abandonado, pero y a la vez el padre que adopta, ¿no? Porque en este caso hay dos padres que adoptan, ¿no? Eh, Diferentes edades, diferentes contextos, pero al final son dos padres que adoptan. ¿Tú cómo ves este tema de la paternidad, digamos, de algún modo? Bueno, desde mi primer libro a mí me ha interesado mucho el juego de espejos. Justamente mi primer libro se llama Eva y los espejos, que es un libro de cuentos en el que un personaje se descubre siendo otro personaje y al mismo tiempo otro personaje y otro personaje hasta el infinito. Y en Reconstrucción hay algo parecido, ¿no? Porque hay varias similitudes entre los personajes, ¿no? El abandono, la adopción, y etcétera. Dimas ha sido abandonado por su padre y parte en busca. Hilda ha sido adoptada por un padre, pero escapa de él, ¿no? Siempre hay una contradicción y hay una afirmación, y al mismo tiempo se reflejan ambas historias de alguna manera. Lo mismo pasa con Mariana, de una manera más satélite, digamos, y con Eterlino, ¿no? Que sufre el abandono de la mujer, aunque no se escarba mucho en sus padres, ¿no? En la memoria de sus padres, pero hay esa presencia siempre del abandono, de la ausencia, como motivo para lanzarte a hacer algo. Y bueno, eso también es parte de mi aprendizaje propio, ¿no? Bueno, ahora la paternidad, como te decía, es un libro autobiográfico en el que yo, bueno, he querido tal vez asumir o sentarme a conversar con algunos fantasmas de mi propio pasado, ¿no? Del abandono de mi padre, de mi vida con mi madre, ¿no? De mi vida en una periferia de La Paz, en una periferia de Bolivia. Y bueno, el resultado es este, ¿no? Hay mucho de lo que sí sentía, de lo que no, o de lo que me imaginaba que podría haber necesitado sentir también. Y bueno, la paternidad yo la veo como aquí en nuestra cotidianidad nacional como algo bastante usual, ¿no? El abandono es algo muy usual, pero al mismo tiempo, ¿no? Yo soy, por ejemplo, papá soltero, yo tengo mis 3 hijos, yo los cuido solo. Ya. Y bueno, pero ya es otra circunstancia, ¿no? Son cosas que uno ya aprende. Claro. Pero qué chévere que toques este tema de la paternidad, porque sí realmente vivimos en Bolivia en este momento, me parece a mí, una crisis en cuanto a esto de las relaciones de los hombres y las mujeres,
Yo me refiero sobre todo al tema muy específico de los feminicidios, por ejemplo, que es tan común ahora, lamentablemente, ¿no? Y esta relación tan quebrada que existe, ¿no? Por este machismo, por este entender lo que es ser un hombre de una determinada manera, tal vez, ¿no? Entonces, que tú toques en el libro precisamente esas paternidades medio, no sé, pero disfuncionales, digamos, ¿no? O sea, que no están bien. Y las trates de analizar de alguna manera y que la gente las lea y pueda recapacitar y reflexionar también sobre su propia experiencia, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia sobre el tema, ¿no? Es excelente. Entonces, bueno, la novela, como les estamos contando, es realmente apasionante, tiene su ritmo, ¿no es cierto? Es de un ritmo, digamos, lento a ratos y después empiezan a aparecer circunstancias. Hay mucho erotismo también en la novela. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, como te decía, es una novela de viajes, también de descubrimientos, ¿no? Que el chico que sale a conocer Bolivia también descubre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y yo quería que fuera lo más naturalmente posible, ¿no? Lo más franco, sincero, ¿no? Sí, sí, a ratos incluso me han dicho que les parecía pornográfico el libro, pero imagínate si no tuviéramos momentos pornográficos en la vida, qué aburrida sería nuestra existencia, ¿no? Sí. Y bueno, mi intención ha sido esa, ¿no? Ser un poco franco con algunas cosas, para que también el lector pueda acercarse a ellas, ¿no? De una manera natural. O sea, son cosas que nos suceden a todos en algún momento, en alguna circunstancia. Y bueno, la sexualidad también es una patria, ¿no? Que hay que descubrir. Claro, claro. Eso también van a encontrar. Entonces es una novela, como digo, que parece un poquito lenta, creo, al principio, digamos, porque empieza con la muerte de la madre, ¿no? Entonces es una reflexión muy profunda del hijo, ¿no? Al respecto de la muerte y su relación con su madre, etcétera, ¿no? Pero después las cosas van agilizándose. Todo esto que cuentas también sobre la guerra del Chaco, que es como un ámbito casi onírico de lo que él está viviendo, este tema de la sed en el Chaco, que es un lugar muy seco, ¿no es cierto? También tiene una parte así como muy pausada, pero luego hay momentos realmente en que, como digo, hay erotismo, hay acción, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Y al final se vuelve una novela que te atrapa. Yo creo que la he leído en 2, 3 días. Es muy interesante y luego vas, como te digo, conectando lo que va pasando, la vida de cada uno de estos 4 personajes y cómo se van conectando, porque también hay que entender que hay saltos de tiempo, ¿no es cierto? Aparece un momento, después vuelve al pasado, hay memorias, hay recuerdos, y luego otra vez a un momento contemporáneo, digamos, y sigue. Genial la novela, realmente te felicito, está muy buena y creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y lo que hacemos siempre en nuestras entrevistas, como te decía, es para fomentar la lectura. Entonces, lo que siempre yo pregunto es a los autores, ¿qué nos recomendarías? Como cuando uno va al cine y ve una buena película y a tu amigo le dice, anda a ver esta, que está muy buena, los Avengers, o lo que sea, ¿no es cierto? De la misma manera, la gente tiene que saber que la literatura es también así, ¿no es cierto? Tú puedes recomendar, puedes decir esto. Entonces, ¿qué nos recomendarías a nivel, digamos, nacional, literatura nacional? Clásicos o contemporáneos, y también a nivel de literatura internacional que tú debes conocer, universal. ¿Qué recomendarías a la gente, digamos? En cuanto a títulos de Sí, libros, títulos, autores. Uno de los autores que para mí ha sido fundamental ha sido Óscar Cerruto, con el libro Cerco de Penumbras, ¿no? Con el que descubrí de bastante chiquito, de niño, y tenía la ambición de escribir un cuento tan bueno como El Círculo, digamos, o como Ifigenia del Cesar y la Muerte. Y bueno, ese ha sido un libro al que de cuando en cuando vuelvo y ha sido una lectura bastante agradecida. Pues El Pozo, Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes es igual otro libro así. En cuanto a novela, bueno, me he alimentado de libros de Ursagasti, de Jesús Ursagasti, de Claudio Ferrufino, que me parecen grandes escritores. René Bascopé también. Bueno, ellos, ¿no? Y bueno, a nivel internacional, Albert Camus es uno de mis escritores favoritos, Jean-Paul Sartre, Günter Grass, José Saramago, Orhan Pamuk, Dostoyevsky. Recomendaría todos sus libros, ¿no? Para leerlos. Yo sé que a veces, bueno, para quien no está habituado a leer,
al principio puede ser hasta pesado, ¿no? Te puede aburrir, te duele la cabeza, no sé. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que me dijo, yo quiero aprender, él es periodista deportivo, yo quiero aprender más palabras, me dice. Y creo que los libros me pueden ayudar. Él antes así, me miraba con asco los libros, ¿no? ¿Qué es eso? Y yo dije, ya, está bien, yo te puedo dar los libros. Lo que tú tienes que hacer es agarrar, obligate. 1 hora al día, procurate silencio. Si no puedes, 1 hora, media hora, absoluto silencio, ¿no? Desconectate de todo y obligate a leer, obligate a entender todo, aunque te cueste al principio. Después se te va a hacer como una adicción. Y ahora él me pide libros cada mes, por lo menos me pide un libro. Chévere, sí, yo creo que ese es el camino, ¿no? Ir poco a poco y tomándolo también como una... Es que la literatura es muchas cosas, ¿no? Es distracción, es entretenimiento, es aventura, es un cuento, pero es aprendizaje, es reflexión, muchas cosas que tal vez te lo da, digamos, el cine, lo audiovisual, pero tal vez esto te lo da como más concentrado, con mucha más potencia, diría. Sí, bueno, a diferencia del cine, yo creo que la literatura, el cine siempre está subyugado por la imagen, ¿no? O sea, la imagen es muy veloz. Hay un director que te dice qué es lo que tienes que ver y ya. En cambio, con la literatura escuchas de principio cuando lees tu propia voz y es casi una conversación contigo mismo, ¿no? Y eso es una gran diferencia, yo creo. Sí, exactamente. Sí, sí, entonces nada más, por mi parte ya esto sería todo, agradecerte una vez más por estar con nosotros y invitarte cuando estemos, ahora estamos en las ferias dominicales de culturas que está organizando el municipio, que es cada 2 domingos, hemos estado este domingo en el Prado y vamos a estar el próximo de aquí a 2 domingos en la zona de Max Paredes, todavía no se sabe exactamente dónde va a ser, pero así vamos a ir recorriendo muchas zonas y ya vamos a ir avisando también a través de nuestra página de Facebook y dónde vamos a estar. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Genial, pues muchas gracias y bueno, espero que les deseo felices lecturas a todos. Gracias. Gracias a María René y gracias a Cristian que nos han apoyado en la grabación de este video y nada más, hasta la próxima entrevista el próximo lunes. Gracias.